It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Vamos a explicar el diagrama de Pareto. ¿Qué es el diagrama de Pareto? Es una herramienta de calidad que permite identificar y visualizar cuáles son los problemas más importantes dentro de un conjunto. Ordena los problemas de mayor a menor frecuencia o impacto. Se representa con varias verticales y una curva acumulativa. ¿De dónde surge? Basado en el principio Pareto o regla 80-20, propuesta por Vilfredo Pareto, economista italiano, observó que el 80% de las riquezas estaba en manos del 20% de la población. Luego fue aplicada la calidad por Juram, quien lo llamó pocos vitales y muchos triviales. Okay. ¿Qué es el principio 80-20? Dice que pocos factores generan la mayor parte del resultado. El ejemplo es que el 20% de las causas es igual al 80% de los problemas. El 20% de los clientes es igual al 80% de las ventas. En calidad, permite enfocar esfuerzos donde realmente tienen impacto. 4. ¿Para qué sirve el diagrama de Pareto? Identifica las causas principales de un problema, prioriza. ¡Ay, me hiciste! Vos sí. Realizar soluciones basadas en datos, tomar decisiones estratégicas, optimizar recursos. Ejemplos comunes son las quejas de clientes, defectos en una línea de producción, retrasos en entregas, fallas repetitivas en un servicio. Y ahora sigue mi compañera More. Ya sabemos qué es el diagrama de Pareto, de dónde surge y para qué se usa. Pero, ¿cómo hacemos un diagrama de Pareto? Primero que todo, se debe definir qué es lo que querés hacer, en qué situación estás y cuál es el problema o situación a analizar, como un mini emprendimiento, tu proyecto final, la relación de tus papás. Segundo, definir las causas o factores que se deben analizar alrededor de esa situación o que pueden estar causándola. Como tercer paso, los datos que se recolectaron se ordenan de mayor a menor para continuar con el último paso, que es hacer los cálculos necesarios. Se debe calcular el porcentaje y el porcentaje acumulado para finalmente poder graficar el diagrama de Pareto. Mejor se va a entender si lo ponemos con un ejemplo. Como situación tenemos un aumento del 35% en quejas y reclamos recibidos en el tercer trimestre del año en curso. En la columna a la izquierda tenemos las causas o problemas. En la columna del lado tenemos los datos recolectados, que serían las frecuencias en las que esas quejas se muestran, la cantidad de quejas que se presentan. Como ven, la queja que más se repite está en lo alto con 26 frecuencias y la de menor frecuencia está en lo más bajo, por eso está ordenado de menor a mayor. De mayor a menor, de hecho. Con este buzón de las quejas ya podemos empezar con los cálculos respectivos para el gráfico de Pareto. Primero empezamos a determinando el porcentaje. Básicamente el porcentaje es la representación de cada una de estas causas dentro del total. Primero sumamos el total de las quejas, que nos da 86 quejas en total. Ahora procedemos a calcular su porcentaje, que se calcula dividiendo la frecuencia de las quejas con el total. Y lo mismo hacemos con las demás quejas. Para comprobar que esto esté bien realizado, la suma de todos estos porcentajes nos tiene que dar un 100%. Con esto verificado, vamos a proceder a calcular el porcentaje acumulado, La cual no es nada sorprendente, ya que es la suma del porcentaje de todas estas quejas una después de la otra. ¡Yay! Y por ser pendejo no entendió. En la primera causa, como solo tenemos una, el porcentaje acumulado es el mismo. Sin embargo, en la segunda se suma a ese 30%, se le suma el 23% de abajo, que en total nos da un 53%. Continuamos haciendo eso con el resto de porcentajes hasta que nos dé un 100%. En efecto, ya podemos hacer el gráfico del diagrama de Pareto. Como se ve en el gráfico, ubicamos en el eje X las causas, en el eje Y del lado izquierdo ubicamos el porcentaje de cada queja y en el lado del eje Y derecho ubicamos el porcentaje acumulado. Y como dato de color, las primeras dos causas siempre representan, o mayormente representan, el 65% del total, así que ahí se deben focalizar las mejoras. ¿Qué te importa? Cara de torta, cuchillo que no corta. Las aplicaciones del diagrama de Pareto son, por ejemplo, las empresas industriales con fallas, defectos y scrap, o empresas de servicio con quejas y tiempo de espera, la administración con análisis
de errores administrativos, la salud con causas de incidentes médicos y la educación con causas de bajo rendimiento. Las ventajas. Es fácil de construir y entender, se basa en datos reales, no en opciones, ayuda a priorizar, facilita la toma de decisiones y es una de las 7 herramientas básicas de calidad. Y la conclusión es que el diagrama de Pareto es una herramienta clave para mejorar procesos. Permite identificar dónde enfocar esfuerzos para tener mayor impacto. Ayuda a tomar decisiones de manera objetiva basada en datos y es útil en cualquier área. ¡Cortes comerciales! Hola. Uy, perdone. Ahora sí, y bueno muchachones, espero que estén bien, y si no pues, me vale ver. Y bueno, me presento, soy un nuevo creador de contenido. Hoy vamos a explicar todo sobre el histograma. Un histograma es un tipo de gráfico que sirve para representar la distribución de un conjunto de datos. Se utiliza para ver con qué frecuencia aparecen ciertos valores dentro de un rango. ¿Cómo funciona? El rango se divide en valores en intervalos llamados bits o clases. Para cada intervalo se dibuja una barra cuya altura indica cuántos datos caen dentro de ese intervalo. Sirve para visualizar cómo se distribuyen los datos si están concentrados, dispersos o si hay valores extremos. También sirven para destacar patrones como si la distribución es normal, simétrica o sesgada. Es muy usado en las materias en estadística, análisis de datos, calidad y fotografía digital. Tipos de histograma. Un histograma de frecuencia es un histograma que muestra cuántos datos caen en cada intervalo. En el eje X están los intervalos y en el eje Y las cantidades. Cada barra representa cuántos valores hay en un rango. Sirve para ver dónde se concentran los datos y cómo se distribuyen. El histograma de frecuencia relativa muestra la proporción de datos en cada intervalo. En el eje X van los intervalos y en el eje Y la frecuencia relativa. La altura de cada barra indica qué parte del total representa ese intervalo. Sirve para comparar distribuciones y ver los datos como porcentaje o probabilidades. Un histograma acumulado es una gráfica que muestra la frecuencia de los datos hasta un valor determinado sumando las frecuencias de todos los valores anteriores o iguales. Es útil para visualizar la distribución de datos continuos y discretos y puede incluir una línea o curva que presenta la frecuencia acumulada que va desde el 0 al 100%. Un histograma bidimensional, también conocido como histograma 2D o histograma bivariante, es una representación gráfica que muestra la relación entre dos variables numéricas. Se utiliza para visualizar la densidad de puntos de datos en un plano dividiendo el área en celdas bins y coloreando cada celda según la cantidad de puntos que contiene. Es una alternativa útil a los gráficos de dispersión cuando hay una gran cantidad de datos y se requiere evitar la superposición de puntos. Gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. ¿Cuáles son los tipos de histogramas? No sé. ¿Qué sabes del tipo según la forma del histograma? Tenemos al simétrico. Una característica del histograma simétrico es contener la mayor cantidad de datos del centro del gráfico. En estadística, este modelo se llama normal y le permite analizar cuánto se desvía otros datos de este modelo. Histograma sesgado. También tenemos al de derecha sesgada, que cuando la distribución de datos indica que los valores altos ocurren cuando baja la frecuencia. La contraria, que sería la izquierda sesgada, es cuando la frecuencia de los datos se concentra en los valores altos del lado izquierdo a medida que recorremos el eje X. Llamamos al histograma bimodal cuando aparecen dos picos. Así sabemos que en dos momentos diferentes hay una concentración de frecuencia que sobresale. Y por último tenemos al multimodal, que es cuando aparecen varios picos, los cuales indicarán el mayor número de ocurrencias.